Si no has escuchado esta historia, no hay palabra en el diccionario de ningún idioma que pueda describir lo perturbado que vas a estar al final de escucharla. En el 2001, un editor del Boston Globe asignó a un equipo de periodistas a investigar acusaciones contra un sacerdote. El sacerdote fue acusado de abusar de más de 80 niños, y el grupo de periodistas trabajó para demostrar que decenas de sacerdotes católicos habían abusado de niños durante años y que la iglesia lo había ocultado sistemáticamente. Esta es sin duda una de las historias de periodismo investigativo más importantes del siglo XXI, y si no has visto la película Spotlight sobre esto, te recomiendo que la mires. Apenas termine este video puedes ir a verla. Es una historia alucinante y vamos a hablar de ello. Y antes de empezar quiero aclarar que esto no se limita a una religión en específico, porque personalmente he conocido pastores que han abusado de niños y no se ha hecho justicia en la tierra. ¿Qué ha pasado? La iglesia lo ha ocultado sistemáticamente. En el 2001, el Boston Globe, uno de los periódicos más antiguos y respetados de Estados Unidos, contrató a un nuevo editor en jefe, un tipo llamado Marty Baron. Marty venía de trabajar en el Miami Herald y era visto como un forastero en todo sentido. Era judío, no estaba casado, no tenía hijos y se instaló en la oficina en una ciudad donde el 50% de la población era católica romana y donde la iglesia probablemente tenía más poder que la mayoría de los políticos, y eso era importante. Apenas Marty se instaló, leyó una pequeña columna que estaba algo escondida. Fue escrita por Aileen McNamara. Aileen estaba informando sobre demandas relacionadas con un sacerdote, John Geoghegan. Ese sacerdote había sido acusado de abuso. También mencionó a un abogado que representaba a 86 víctimas que sufrieron abusos a manos del sacerdote. Y luego, Marty se enteró de que el juez que trabajó en ese caso había sellado los registros judiciales para evitar que esos registros del sacerdote se hicieran públicos. Pero lo que más captó la atención de Marty fue que la columna mencionaba al cardenal, el arzobispo de Boston. Mencionaba que él sabía de las acusaciones contra el sacerdote por abuso y no hizo absolutamente nada al respecto. Para explicarlo, el arzobispo de Boston, en términos muy simples, básicamente significa el principal líder de la Iglesia Católica en el área de Boston. Así que el máximo sacerdote a cargo de las iglesias, sacerdotes y actividades religiosas en Boston y alrededores, ese tipo sabía de las acusaciones de abuso y las ignoró. Después de leer eso, Marty llamó a una reunión con Walter Robbie Robinson. Él era el editor del equipo Spotlight del Boston Globe en ese momento. El equipo Spotlight era y sigue siendo el equipo de periodismo investigativo en funcionamiento continuo más antiguo de los periódicos estadounidenses. Tardan meses, a veces años, en una sola historia y solo reportan a su editor. Marty llama a una reunión con el equipo, los pone al tanto y les dice que está decidido a profundizar en la historia y descubrir la verdad. Quería ir a los tribunales para que esos registros se hicieran públicos y quería que el equipo de Spotlight investigara a la Iglesia Católica. El equipo Spotlight estaba dudoso porque en Boston y en casi cualquier otro lugar no te metes con la iglesia. No vas contra la iglesia, pero Marty no estaba dispuesto a soltarlo y el equipo Spotlight se sumó. El equipo consistía en 4 periodistas: Walter Robbie Robinson, el editor de un reportero veterano que había estado en el periódico por más de 25 años, Michael Reséndez, un reportero apasionado que no le gustaba aceptar un no por respuesta, Sasha Pfeiffer, una reportera de tribunales meticulosa que conectaba con las víctimas, y Matt Carroll, el periodista de datos, que se centraba en patrones en los números. Su primera suposición era simple: iban a seguir la historia de un solo sacerdote, John Geoghegan.
Y eso era todo, pero estaban equivocados, espectacularmente equivocados. Y muy rápidamente lo que empezó como un caso se convirtió en algo mucho más grande. Michael Resendes contacta a Mitchell Garavidian, el abogado que representaba a las víctimas de John Giogan. Al principio, Mitchell no estaba muy dispuesto a hablar con él. Anteriormente, había tenido malas experiencias con otros periodistas y no confiaba de inmediato. Pero Michael fue persistente y, en contra de las órdenes de sus editores, le reveló que trabajaba para Spotlight. Eso lo cambió todo, porque Mitchell sabía que Spotlight no sacaba historias rápidas y superficiales. Ellos profundizaban, investigaban y realmente se tomaban su tiempo en sus historias. Así que empezó a hablar y le dice a Michael: tengo 86 clientes, 86 víctimas, todas víctimas de un mismo sacerdote. El equipo comienza a revisar registros judiciales, artículos de periódicos viejos, todo lo que pudieran encontrar, y empiezan a ver algo. Hay un patrón. Sasha Pfeiffer localiza víctimas. Esas conversaciones no son fáciles, son brutales, son duras. Muchas víctimas no habían hablado de lo que vivieron en décadas. Algunas estaban en lugares muy oscuros en su salud mental. La mayoría, si no todos, tenían claros signos de trauma. Una víctima le cuenta a Sasha que fue abusada desde que tenía 7 años. Otra describe a un sacerdote que apuntaba a niños de familias que no tenían mucho dinero, personas que jamás se atreverían a enfrentar o hablar con la iglesia. Otra víctima aseguró que empezó el sacerdote a abusar de él desde que tenía 4 años. Y otra víctima dijo ser el menor de 7 hermanos, todos en esa casa. Todos y cada uno de ellos habían sido abusados por el mismo sacerdote, y un familiar de ellos desesperadamente había enviado una carta a la Iglesia Católica en 1982 rogando que hicieran algo, y esa carta fue completamente ignorada. Mientras el equipo seguía investigando, se dieron cuenta de algo aún más inquietante. La iglesia no solo sabía lo que estaba pasando, sino que tenía un sistema para manejarlo. Cuando un sacerdote era acusado, no le denunciaban a la policía, no lo apartaban definitivamente, simplemente lo trasladaban a otra parroquia, a otro barrio, donde volvía a tener acceso a niños, y el ciclo se repetía una y otra vez. Mientras tanto, Matt Carroll comienza a crear una base de datos. Está rastreando sacerdotes, parroquias, denuncias, y día tras día el número sigue creciendo. 20 sacerdotes, 30 sacerdotes, 50 sacerdotes. El equipo contacta a Phil Saviano, el líder de una red de sobrevivientes llamada SNAP, que se traduce como la red de sobrevivientes por abusos por sacerdotes. Saviano era alguien que llevaba años intentando que los medios prestaran atención a esto, pero nadie escuchaba. Phil Saviano le da al equipo un nuevo nombre: Richard Sipe. Richard Sipe era un ex sacerdote católico, psicoterapeuta e investigador. Llevaba décadas estudiando cómo los sacerdotes y otros líderes religiosos se comportan en cuanto a relaciones íntimas, lo que significa que llevaba décadas prestando atención a este problema. Y lo que él tenía que decir iba a jugar un papel muy importante en la investigación del equipo. Como él mismo había sido sacerdote, tenía conocimiento interno, investigación a largo plazo y documentos de muchas cosas. Y Richard le dice al equipo: en cualquier ciudad, aproximadamente el 6% de los sacerdotes están abusando de niños. Esto no es aislado, esto es sistémico. El equipo Spotlight hace las cuentas. Boston tenía 1,500 sacerdotes. Si usaba ese cálculo, el 6% significaría al menos 90 sacerdotes. 90. Mientras la investigación continuaba, se enfrentaron a muchos obstáculos. Uno de los más grandes era que la iglesia había sellado la mayoría de los registros judiciales. Los registros judiciales que podían probar que el cardenal Law sabía del abuso y lo encubrió.
estos estaban bloqueados. Recuerda, el cardenal Bernard Law era el arzobispo de Boston en ese momento, es decir, el líder católico más alto de Boston. El equipo de Spotlight necesitaba acceso a esos documentos sellados, porque esos documentos les ayudarían a probar que el cardenal sabía que los sacerdotes estaban abusando de niños y que en lugar de denunciarlos a las autoridades, simplemente los movía a otras iglesias, permitiendo que el sacerdote continuara haciendo lo que hacía aún con más niños. El Globe va a los tribunales, presenta una petición para que los documentos se desclasifiquen. La iglesia contraataca ferozmente y utilizan cada táctica posible para impedir que esos documentos salgan a la luz. Amenazan con acciones legales, alegan derechos de privacidad, presionan con fuerza. Pero a finales del 2001, un juez dictamina a favor del Globe. Los documentos se desclasificarían en enero del 2002. Y entonces ocurre el 11 de septiembre. Comprensiblemente, eso pone en pausa todo. Cada medio de comunicación, cada reportero estaba enfocado en los horribles sucesos del 11 de septiembre y por un tiempo la investigación de Spotlight sobre los sacerdotes quedó en pausa. Pero después de la cobertura inicial del 11 de septiembre, retomaron justo donde lo dejaron. Mitchell Garabedian llama a Michael Reséndez con una gran noticia. Hay documentos que ya son públicos, documentos que pueden probar que el cardenal sabía. Tienes que ir por ellos ahora. Michael corre al tribunal y los encuentra. En diciembre de 1984, un obispo había escrito una carta directamente al cardenal Bernard Law. En esta carta le advertía al cardenal sobre asignar a John Giogan a una parroquia en Weston, Massachusetts, por una buena razón. En la carta mencionaba específicamente el historial de involucramiento con niños pequeños de John Giogan. El cardenal Law había recibido la carta, la leyó y ¿qué hizo? Asignó a John Giogan a la iglesia de todas formas. ¿Y qué hizo John? Abusó de decenas de víctimas más en esa iglesia. Esa carta era una prueba sólida por escrito de que el cardenal Law fue informado sobre el comportamiento de John Giogan y prueba de que simplemente hizo la vista gorda. A principios de enero del 2002, el equipo Spotlight había pasado meses en su investigación, entrevistando víctimas, analizando documentos y conectando los puntos. Habían descubierto que John Giogan solo había abusado de más de 130 niños a lo largo de décadas, y que al menos 70 sacerdotes en Boston también habían sido acusados de abuso, que la iglesia lo sabía de cada uno, que el cardenal Law aprobó personalmente trasladar a esos sacerdotes de parroquia en parroquia, que la iglesia pagó acuerdos secretos a las víctimas a cambio de su silencio, y que el patrón se extendía mucho más allá de Boston. Su historia estaba lista y el domingo 6 de enero del 2002, el Boston Globe publicó su primera historia. La iglesia permitió a un sacerdote abusar por años. Cuando los periodistas de Spotlight llegaron a su oficina por primera vez después de que la historia saliera, esperaban una oleada de gente enojada en sus puertas, católicos enojados, gente del público, miembros de la iglesia gritándoles que eran malvados, que estaban siendo usados por el diablo, que mentían, que estaban equivocados. Eso me suena un poco familiar. Pero en cambio, cuando llegaron al edificio del Globe, no había nadie. Entraron y entonces el teléfono empezó a sonar una y otra vez. Cada teléfono no dejaron de sonar por horas, por días, de personas diciendo: también a mí me pasó. Cientos de víctimas, algunas que habían estado en silencio por 20, 30, 40 años, todas llamando. La publicación de esta primera historia por el Globe abrió las compuertas de lo que estaba por venir. Solo para finales de enero, el Boston Globe había publicado 3 historias más importantes. Una historia revelando toda la complicidad de la iglesia en los crímenes de John Giogan, otra historia desmintiendo las afirmaciones de la iglesia de que psiquiatras habían autorizado a sacerdotes con historial de abuso a volver a trabajar, y una tercera historia mostrando exactamente quiénes estaban detrás de proteger a más de 70 sacerdotes. Se continuó con la investigación durante el resto del 2002.
Algunos informes afirman que después de su primer artículo y a lo largo de los siguientes años, el Boston Globe publicó cerca de 900 artículos sobre el escándalo. Las cifras no dejaban de aumentar y eventualmente la investigación reveló que aproximadamente 250 sacerdotes en Boston habían agredido sexualmente a menores durante décadas. 250. Esto fue más allá de Boston. Otros periódicos en otras ciudades y estados comenzaron a investigar a sus iglesias y es impactante decir que también encontraron el mismo patrón. Para finales de 2002, 1,200 sacerdotes a nivel nacional habían sido acusados de abuso. 5 obispos habían renunciado. 249 casos penales fueron presentados solo en Boston. Y el 13 de diciembre del 2002, el hombre más poderoso de Boston finalmente cayó. El cardenal Law presentó su renuncia al Papa Juan Pablo II. En una breve declaración dijo, y cito: "A todos aquellos que hayan sufrido por mis deficiencias y errores, les pido disculpas y les ruego me perdonen". Fin de la cita. Cardenal Law nunca fue acusado penalmente. El Vaticano no lo castigó y en su lugar lo enviaron a Roma para trabajar en una iglesia allí. Después de eso, vivió su retiro muy cómodamente y falleció en Roma en el 2017, a los 86 años. Nunca enfrentó la justicia. En cambio, John Giogan, el sacerdote en el centro de toda esta historia, fue condenado en 2002 y sentenciado entre 9 y 10 años de prisión. El 23 de agosto del 2003, menos de un año después de comenzar su condena, fue asesinado en su celda por otro recluso a los 68 años. 152 víctimas recibieron compensaciones que sumaron casi 85 billones de dólares, lo cual llevó a la bancarrota de varias parroquias y obligó a cerrar decenas de iglesias. Pero por supuesto, sabemos que eso no puede deshacer décadas de trauma. Muchas víctimas lucharon con adicciones, depresión y trastornos durante el resto de sus vidas. Y escucha esos números rápidamente. A nivel mundial hubo 206 ubicaciones con grandes escándalos de abuso por parte de sacerdotes contra niños. 5,000 víctimas denunciaron estos abusos en Irlanda, Australia, Alemania, Argentina, Canadá y decenas de otros países. Y 3,000 billones de dólares fueron pagados por la Iglesia Católica en acuerdos en Estados Unidos en total. Una locura. En 2003, el equipo Spotlight del Boston Globe ganó el premio Pulitzer de Servicio Público, el honor más alto del periodismo estadounidense. Pero ¿no es increíble pensar que si Marty Baron no hubiera sido contratado como editor, si no hubiera sido un forastero que no temía desafiar a la iglesia, si el equipo Spotlight no hubiera existido, si no hubiera querido hacerlo, si Mitchell Garavidian no hubiera confiado finalmente en el reportero, nada de esto se habría revelado? Afortunadamente, todas estas cosas sucedieron y este grupo de personas increíbles decidió que la verdad importaba más que el poder. Pero es tan difícil asimilarlo. Es tan difícil pensar que esto aún puede seguir existiendo y que miles de personas deciden quedarse calladas porque tienen miedo de decir la verdad.